Es maravilloso comenzar el día en la presencia de Dios, y más si lo hacemos acompañados por su santa y poderosa palabra. Dice Proverbios capítulo 3, verso 5: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Cuando confiamos en el Señor de todo nuestro corazón, hay beneficios, hay bendiciones. Cuando confiamos y dependemos de nosotros mismos, de nuestro propio entendimiento, por cuanto nosotros somos imperfectos, es ahí donde cometemos errores y nos metemos en cosas donde después Dios nos tiene que sacar. Es preferible siempre, antes que confiar en nosotros mismos, confiar en Dios. Ahora, entrándonos más profundamente en esta palabra, hay varios beneficios, varias bendiciones, varias cosas que Dios nos entrega cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón. La primera de ellas, su respaldo. Una persona que está respaldada por Dios es una persona que donde quiera que va, Dios va con esa persona. Para esto se necesita confianza. Después de la confianza viene la presencia de Dios poderosa a respaldar esa vida. Hay respaldo. En las decisiones, Dios te respalda. En tu vida espiritual, Dios te respalda, Dios está contigo. En tu vida económica, por cuanto confías en Él, en tus negocios, en todo lo que tiene que ver con tus finanzas y economía, Dios te respalda. En tu matrimonio, Dios no te deja en vergüenza. Con tu familia delante de los tuyos, Dios te respalda por cuanto confías en Él. Eso es algo muy importante que reciben las personas que confían en Dios, su respaldo. Aleluya. Otra cosa maravillosa que recibimos cuando confiamos en Dios es su gracia, su presencia. Esa presencia que por gracia nos abre caminos. Esa presencia que por cuanto confiamos en el Todopoderoso, Él nos llena de gracia para que se desaten muchas cosas en nuestras vidas. Él nos pone en gracia delante de las personas en el trabajo. Él nos pone en gracia a donde quiera que vayamos, su gracia. Inclusive hay personas que están tan llenas de la gracia de Dios que obtienen muchas cosas que otros merecían por cuanto estaban más preparados, por decirlo así, pero estos, aunque no tenían preparación, ni merecían cargos, ni merecían recibir tantas cosas, pero que sí tenían gracia, recibieron mucho más que aquellos que no están con la gracia de Dios. Entonces mira lo que nos hace, lo que nos trae el confiar en Dios, su gracia, su favor, el favor de Dios. Dios empieza con su favor a moverse en nosotros. Dios empieza con su favor a traer cosas para nuestras vidas. Dios empieza con su favor a despejarnos el camino por el cual vamos a andar. Dios empieza con su favor a protegernos. Dios empieza con su favor a bendecirnos. No hay sino bendiciones para la persona que confía en Dios antes que confiar en sí misma. Hay favor de Dios, es decir, hay bendición de Dios para aquel que confía en todo, con todo su corazón en el Todopoderoso. Aleluya. Hay poder, escríbalo en los comentarios. Hay poder en mi vida cuando confío en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, lo que sucede es simplemente que poder sale de Dios. Poder de Dios llega a nuestras vidas. Milagros de Dios suceden a nuestro alrededor. Somos testigos de su poder cuando confiamos en el Todopoderoso. Aleluya, Jesucristo. En varias ocasiones, antes de hacer milagros, decía: Padre, yo confío en ti. Yo sé que me estás escuchando. Multiplica estos panes y estos peces. Te doy gracias. Y entonces confiaba suficientemente en su Padre y su Padre desataba poder maravilloso. Lo mismo pasó cuando Jesucristo levantó a Lázaro. Decía: Padre, yo confío en ti. Yo sé que esta oración tú la escuchas y para gloria de tu nombre. Entonces, Lázaro, levántate.
El poder de Dios se manifiesta en aquellos que confían en Él. Yo quiero ser ese que confía en Dios antes que confiar en mí mismo. Ahora vamos a pasar a la otra parte del versículo. Dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. No dependamos de nosotros mismos, de lo que nosotros lleguemos a entender. No dependamos de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría o inteligencia o capacidades. No depender de nosotros mismos, porque cuando dependemos de nosotros mismos es como decirle a Dios, no te necesito. Y entonces vamos a emprender muchas cosas, vamos a ir a muchos lugares, vamos a tomar muchas decisiones y no vamos a ir con Dios. Por cuanto no confiamos en Él, vamos a ir solos. ¿Tú qué prefieres? ¿Ir acompañado de Dios o ir solo? Cuando no confías en Dios antes que confiar en ti mismo, es decir, confías más en ti mismo, pues como confías en ti mismo, Dios te deja ir solo, no te acompaña. Vas solo cuando no confías suficientemente en Dios y al ir solo, pues te expones a muchas cosas que pueden pasar en el camino. Cuando crees que es en tu fuerza, quizás entonces no te sale como lo pensabas, como lo planeaste, como lo querías. Cuando te apoyas en tu propio entendimiento, tú dices, yo lo voy a hacer porque estoy más que convencido que se me darán las cosas. Esto, esta frase es de una persona que está totalmente convencida en sí misma y no convencida en Dios, no dependiente de Dios. Y entonces Dios a veces permite que las cosas se den, ¿verdad? Pero muchas veces las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque esta persona lo hizo en sus fuerzas, a su manera, en su tiempo, conforme quiso, conforme planeó y no conforme al plan de Dios. Ahora, otra cosa que sucede cuando dependemos mucho de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia sabiduría, de nuestras propias ganas o de nuestro propio esfuerzo, nos encontramos con obstáculos que no podemos quitar. Cuando hay una persona que confía en Dios, se le presentan obstáculos y como tiene en quien confiar y es poderoso en el Dios en que confía, ese Dios poderoso quita el obstáculo. Mientras que hay una persona que dependió de sus propias fuerzas, comenzó muy bien, todo le iba marchando súper bien, pero se encontró con un obstáculo. ¿Qué pasa en la vida de esta persona? Se queda sin fuerzas porque es imperfecto, porque no todas se las sabe, porque no tiene la suficientemente fuerza para aguantar los procesos o los obstáculos. Y se quedó sin quién confiar, porque confiaba mucho en sí mismo, pero aún su sí mismo le falló. Aún nosotros nos fallamos a nosotros mismos. Por eso debemos de confiar en aquel que no nos falla, en aquel que su fuerza es inagotable, su poder es incalculable. Te decía ahorita, te puedes encontrar con obstáculos cuando confías demasiado en ti mismo y esos obstáculos no los puedes quitar. Y es ahí donde Dios, ahí sí lo llamamos, ahí sí lo buscamos. Y la persona que comenzó de pronto confiando mucho en sí misma y pensó que hasta el final se le darían las cosas, tiene que agachar la cabeza y decir, Dios, yo te busco, ahora sí te busco, ya no quiero depender más de mí mismo, sino que ahora sí quiero depender de ti. Dios por gracia y misericordia, pues está allí esperando entonces que nosotros le miremos, le abramos la puerta de nuestro corazón. Esa es la paciencia que nos tiene nuestro Padre. Y aún en ese momento donde ya nos rendimos en nuestras fuerzas, Él nos llena de las suyas. Aleluya. Cuando hay una persona que no confía en Dios primero, sino que confía en sí mismo primero, comete errores. No es lo mismo estar con el mejor planificador de todos, Jesucristo, con aquel que planeó el construir estos cielos y esta tierra que vemos y que todo quedó tan perfecto, a confiar en nosotros, que por más conocimientos, sabiduría, inteligencia, por más preparados que estemos, por más recursos que tengamos, porque a veces para hacer cosas se necesitan recursos económicos,
para tomar decisiones y demás, por más recursos o cosas que nosotros poseamos que nos hagan pensar que las cosas se nos van a dar, vamos a cometer errores. Somos personas erroríficas y dice la palabra que el único perfecto es Dios. Cuando no pones tu confianza en el que es perfecto, tú como imperfecto cometes imperfecciones, cometes errores y equivocaciones. Por eso es necesario confiar en Dios. Primero, esa es la palabra que Dios nos entregó hoy en Proverbios capítulo 3, verso 5. Confiar en Dios primero. Te la voy a volver a repetir, te la voy a volver a leer para que terminemos este tiempo. En su presencia, comenzando el día con Dios, a través de su palabra, a través de este devocional, en Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo lo que eres. No dependas de tu propio entendimiento. Cuando dependes de ti mismo, nada es seguro. Cuando dependes de Dios, aunque hayan cosas en el camino, vas seguro en los brazos de papá, vas confiado en Él, vas, por decirlo así, a la fija. Te abandonaste en los brazos de papá, te dejaste caer en Él y Él no te va a dejar porque tu confianza no estuvo en ti mismo, sino que le dijiste: Dios, mi confianza plena está en ti. Haz lo que tengas que hacer y Él lo hará. Aleluya. Gloria al Todopoderoso por este mensaje, por esta preciosa palabra. Dios nos enseña hoy a confiar mucho más en Él y a mirar las bendiciones de confiar mucho más en Él. Padre Celestial, gracias, 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 gracias por tu palabra que nos enseña, Dios Todopoderoso, en resumidas cuentas hoy, a confiar mucho más en ti, a depender mucho más de ti, a reconocer mucho más que tú eres perfecto y a mirar que somos imperfectos y por lo tanto no es lo mejor confiar en nuestras capacidades, en nuestro esfuerzo, en nuestros recursos, en lo que tengamos nosotros. Al fin y al cabo, confiar en eso pues simplemente es confiar en algo que es pasajero, porque todo lo que yo pueda poseer es pasajero, mientras que si confío en ti, tú eres Dios eterno y poderoso. Aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de grandísima bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparte este mensaje con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Un abrazo.